La estrategia de distracción es una manipulación de los gobiernos de los países para guiar la atención del ciudadano hacia otro lado y no mirar lo que está pasando de verdad en el país, con otras noticias que no tienen nada que ver con lo realmente importante. En manipulación mediática, el número 2 trata del problema-solución, es decir, que el Estado es el que genera el problema y en vez de no generar ese problema lo que hace es aportar soluciones, como por ejemplo el paro. El paro ha sido creado por ellos y como solución a esos problemas lo que hace es aportar ayuda. La realidad consiste en que una medida inaceptable se va aplicando poco a poco, gradualmente, para que así a la población no le impacte y no se cree una revolución, como ha sido en el caso de los recortes que se van llevando a cabo a lo largo de toda la crisis, en las que se han ido poco a poco, primero apriétate el cinturón, luego el recorte, cosas, y poco a poco se ha ido llevando a la actual situación. En la que hacen que la ciudadanía acepte una medida que es considerada como dolorosa pero necesaria. Tratan de que la ciudadanía la acepte en el momento, ya que es más fácil aceptar un sacrificio en el futuro que un sacrificio en el presente. Y generalmente las personas tendemos a pensar que las cosas tendrán a cambiar y que no será necesario ese sacrificio en el futuro. Un ejemplo actualmente en España de esta estrategia de diferir es la prolongación de la edad de la jubilación. La presentan como una medida para salir de la crisis y a la vez asegura las pensiones en el futuro. Consiste en dirigirse al público de manera como tratarlo como si fueran niños chicos. Utilizan un lenguaje más sencillo y contra más quiera engañar al público se tiende más a usar este tono más infantil. El número 6 trata de que los afectos emocionales siempre priman más que la reflexión. Se da una serie de acciones en la que la persona se deja llevar por sus sentimientos y deja a un lado su pensamiento crítico. He traído sus apartados. El primero habla un poco de la falta de comunicación de las redes sociales y de los medios audiovisuales, y esto conlleva a una clase social marginada. Como ejemplo yo pondría a los niños que trabajan, los adolescentes que trabajan en el instituto a través de redes sociales, que tienen una página, pero el niño que es marginado y no tiene esa página o no tiene esas tecnologías no puede trabajar con ellos y este niño por lo tanto no aprende. Y en el segundo subapartado habla del pilar básico que es la educación, de la calidad y los recursos con los que se transmite, que da lugar a los pueblos marginados por no tener esos recursos, como por ejemplo pondría también las personas discapacitadas, que los que tienen por ejemplo los sordomudos o otras personas con discapacidad, no tener el lenguaje de signos, el sistema braille o barreras arquitectónicas. La estrategia número 8 sería la de estimular al público a ser complaciente con la mediocridad, es decir, promover al público a creer que es moda el hecho de ser estúpido, mal hablado, vulgar, inculto, ordinario, seguir malos ejemplos, como por ejemplo tendríamos la generación actual de los niños de 15 años o los programas de cotilleo como Sálvame Deluxe. En el artículo 9, Noam Chomsky habla de una autoculpabilidad a las personas. Es decir, esto hace que se crean culpables de la situación que tienen actualmente, ya sea por una insuficiencia de su inteligencia o de diversos factores. Esto lo que hace es que el individuo se autodesvalide y acabe con una inhibición de la acción. Es decir, nos hacen creer que nuestra situación actual es solo culpa nuestra por nuestras capacidades o actitudes, cuando muchos de los motivos son extrínsecos a nosotros. Y con esto lo que consiguen es generar una actitud depresiva a los individuos que les quiten las ganas de exigir cambios para cambiar su situación. Hola, soy Kautan y mi estrategia se basa en conocer a los individuos más de lo que ellos mismos se conocen. Con esta estrategia lo que se está pretendiendo es atraer a las personas sin que ellos mismos se den cuenta. Por ejemplo, cuando nos anuncian algún perfume que nos gusta, a lo mejor
aunque cuando estamos en una tienda lo vemos en la caja y eso no nos llama la atención, pero en cambio cuando lo vemos en los anuncios y de una forma que nos lo anuncian, pues ya nos dan ganas a nosotros mismos de comprarnos ese perfume, aunque antes no nos llamaba la atención, pero cuando nos lo sacan en el anuncio y nos lo anuncian de la forma que ellos piensan. ¿Por qué lo piensan? Pues para atraernos a nosotros para comprar ese perfume, y con muchas cosas más, con muchos tipos de anuncios y muchísimas cosas más. Lo que están pretendiendo es atraernos a nosotros a comprar ese objeto, tanto físico como psicológicamente. Físico, en sentido físico, es tenerlo, y psicológicamente lo que nos están haciendo es pues manipularnos. Nos están manipulando para comprar ese objeto. Ya está. Y también hay muchos casos más, por ejemplo, sobre series de televisión, por ejemplo, La que se avecina. A lo mejor yo antes, por ejemplo, voy a dar un ejemplo sobre mí. Yo antes no veía La que se avecina, pero a partir de un momento, cuando nos empezaron a anunciar los anuncios, que nos enseñaban parte de los anuncios que hacían gracia, pues a mí ya me entraban ganas de verla. ¿Por qué? Porque me daban un anuncio que me hacía gracia, ¿sabes? Y con eso ya te está atrayendo para que lo veas, ¿sabes? Otra serie de televisión, pues por ejemplo, la serie del Príncipe. La verdad es que al principio no me convenció porque no me parecía tan interesante, pero más adelante, cuando vi esos anuncios que te quedabas en shock, que no sabías el final, que te dejaban con una incógnita, pues tú misma quieres verla para ver cómo termina esa serie. Y con muchos tipos más, por ejemplo, con los bolsos, o con los zapatos, que te gustan, vamos a ver, que te atraen para que tengas tú ese objeto. Es decir, ¿cómo lo hacen ellos? Pues ellos estudian todos esos sistemas, todos esos tipos de sistemas de los individuos para poder atraerlos, qué es lo que nos gustan, qué es lo que no nos gusta, todas esas cosas, para así poder conseguir llegar a nosotros mismos.